Señores, 3 mormones debaten con un católico, Santiago Católico, y ellos van a hablar sobre el sacerdocio. Me interesa esto. Vamos a ver lo que pasa aquí en este debate. Les dejaré el link del canal de Santiago Católico aquí en la descripción. Vayan y suscríbanse al canal de Santiago Católico. Recuerden, estamos buscando la verdadera iglesia de Dios, la verdadera doctrina. Dale play. Escuchen esto, señores. Claro, dice acá, mira, el sacerdocio de Melquisedec, en Hebreos 7, ¿viste? Dice, el sacerdocio de Melquisedec, vamos ya. Entre los hijos de Leví recién el sacerdocio tiene el mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley, el número 6. Hebreos 7, no estamos leyendo. Capítulo 7 y versículo 6 dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor engrandece por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vi. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Versículo 12, porque cambiando el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Acá no se elimina el sacerdocio según Hebreos, el sacerdocio no se elimina, sino que se cambia. ¿Y cómo se cambia? Digamos, con la ley, dice, cambio de ley. Se cambia el sacerdocio cambiando la ley. ¿Y cuál es la ley nueva? La ley que viene a Cristo, y Cristo ahí cambia, en la ley de Cristo cambia el sacerdocio. Entonces, si ese sacerdocio Cristo lo cambia y deja instituidos sacerdotes, que son, para mí, los apóstoles son los sacerdotes que dejan instituidos, y así como ellos también van a dejar otro instituido también, porque ellos imponían las manos y nombraban a los obispos y a los demás. Bueno. Ok, Santiago le está explicando a los mormones que el sacerdocio no se eliminó. Jesús estableció el sacerdocio con los 12 discípulos. Los 12 discípulos imponían las manos y iban nombrando más sacerdotes, obispos, etcétera. Vamos a ver qué dicen los mormones. ¿Cómo puede ser que, o en qué momento ese sacerdocio termina? Este instituido acá, ¿en qué momento termina o deja de valer y se cambia el sacerdocio para los sacerdotes acá de los mormones? Ahí es donde, esa es mi pregunta. Ok, ¿los mormones tienen sacerdote? No sabía. ¿Puedo responder? Sí. Permiso. Bueno, en primer lugar, Santiago, la verdad, estoy muy contento y también te felicito por tener tu tiempo y de poder leer las escrituras y leer el material que te dan los misioneros. En realidad no se cambia nada, ¿sí? El sacerdocio siempre va a ser el mismo, es el poder de Dios dado al hombre acá en la tierra, ¿no? Ok, mormón dice que en realidad no se cambia nada, que es el mismo sacerdocio. Ojo. Y bueno, en la iglesia podemos tener el sacerdocio arónico y el sacerdocio Melquisedec, ¿no? Lo que podemos decir es que yo también, uno se pone a pensar, mira, lo puedo hacer si querés también en un ejemplo simple. Ok, él va a poner un ejemplo, vamos a ver cuál es el ejemplo. Nosotros 4 tenemos un secreto, ¿no? Y nosotros 4 nos morimos, ¿qué pasaría con ese secreto? Y muere con nosotros. Exactamente, muere con nosotros. Ok, él puso un ejemplo y dijo, si nosotros 4 tenemos un secreto y nosotros 4 morimos, ¿qué pasa con el secreto? Bueno, el secreto muere y ahí se acabó todo. Entonces, ¿qué pasa? Está perfecto lo que vos dijiste de que cuando vino Jesucristo y estableció su ministerio, ¿sí? Como hijo de Dios, salvador y profeta, porque también era un profeta, él también dio su sacerdocio, su poder a sus apóstoles, lo podemos ver en las escrituras, ¿no? Para poder bendecir, para poder curar, ¿no? Para poder hacer milagros y, bueno, obviamente dar evidencia a las demás personas que estaban ahí en la tierra que él era el hijo de Dios, ¿no? Y lo bueno en cuanto a esto es que ellos, bueno, fueron después de que Jesucristo resucitó al tercer día y volvió a la presencia de nuestro Padre, los que estaban en la tierra con ese secreto, ¿no? Esa autoridad, ese sacerdocio eran los apóstoles, eran las personas autorizadas por él. Y bueno, también podemos ver de que los mismísimos apóstoles también fueron perseguidos, ¿sí? Y fueron, bueno, ejecutados, ¿no? Sí. Entonces, ese sacerdocio que se lo dio exclusivamente Jesucristo a cada uno de ellos, se perdió. ¿Cómo? Se perdió este secreto que estamos haciendo del ejemplo, ¿no? De esta metáfora. Claro. ¿Y por qué se perdió? Ok, él dice que ese sacerdocio de los 12 discípulos, cuando lo persiguieron y mataron a los discípulos, ahí cuando lo mataron a todos, ahí murió ese sacerdocio, dice este mormón. ¿Qué pasa? Cuando ¿Y la sucesión? el material que tenían los misioneros demuestra de que
en este tiempo, cuando hubo, bueno, José Smith, cuando quería saber realmente cuál de todas las iglesias era la correcta, Sí. ¿no? Hizo esa oración, seguramente habrás leído el tema de que hizo una oración, Claro. leyó Santiago En base a 1:5, Santiago. Exactamente. exactamente. Sí, sí. Bien. La famosa oración de José Smith para saber si es verdadera la iglesia. Entonces recibió esa visión de ver al Dios y a Jesucristo, ¿no? Y le dijeron, en resumidas cuentas, de que ninguna de las iglesias que estaban en la tierra era la que tenía la autoridad de Dios. ¿Pero por qué? Porque esa autoridad se había perdido en la tierra. Igual ¿Cómo? había mucha gente, y hay mucha Se gente per- en el mundo que quiere seguir a Jesucristo, ¿no? Mm. Y que las escrituras, durante el transcurso del tiempo, de la apostasía y demás, hubieran personas que se despertaron, ¿no? Y querían seguir a Dios, ¿no? Como por ejemplo Martín Lutero, seguramente lo conoces, Sí. bueno, y otro más, digamos, personas que fueron iluminadas, ¿no? Para El poder tema es que- entender la verdad. Personas que fueran iluminadas como Martín Lutero. ¿Qué opinan El ustedes? tema es que Martín Lutero, Calvino, Claro, Schweitzer, a Calvino y demás. pasan, aparecen recién en el siglo XVI. Claro, sí, sí, pero ¿qué pasa? Fue un Hay tiempo... 16 siglos de apostasía. Claro. Eso es lo que vos querés decir. Exactamente. Claro. Ok, hay 16 siglos de apostasía cuando vino Martín Lutero, según él, y vino también ese señor, Will Smith, el señor Smith, profeta Smith, ahí se arregló todo, ahí vino la restauración. Eso es lo que no me queda. Entonces es muy difícil de... Pero verdad, la cuestión es... Está bien, exactamente, pero ¿qué pasa? La cuestión es esta. Durante el transcurso del tiempo, ¿sí? El mundo se fue preparando, ¿sí? Poco a poco, para poder realmente conocer cuál es la verdad, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se restauró lo que sería esa autoridad, Primitivo. claro, de la iglesia primitiva, se restauró por medio de Pedro, Santiago, Juan, los apóstoles originarios del ministerio de Jesucristo, se Ajá. presentaron a José Smith y por medio, está excelente lo que decir, por medio de posición de manos, le dieron la autoridad a José Smith. Oye, que los apóstoles se le presentaron a José Smith y le dieron la autoridad a José Smith. Ahí mi Está madre. bien, está perfecto. Yo entiendo eso. El tema es que no me... por ejemplo, nosotros vemos segunda de Timoteo, les había dicho el otro día, segunda de Timoteo 1 y 2, cuando le dice el apóstol. Nosotros sabemos que Pablo murió, a Sí. Pablo lo decapitaron en Roma. Ajá. Entonces, Pablo cuando murió no solamente dejó el secreto, si vos decís el secreto, ¿no? Claro, la metáfora. No se murió con él, El porque secreto. Pablo dejó a Timoteo, por ejemplo. Claro. Y Timoteo, si bien no tenemos escrito de Timoteo, sabemos que Timoteo guardó el secreto fielmente, a menos que nosotros pensemos que Timoteo no lo haya guardado fielmente. ¿Qué pasa? Hay una cuestión ahí. Ujú. Sabemos de que Pablo fue un apóstol, o sea, de una persona que perseguía a la iglesia, y a los Sí. fieles, y hasta además también asesinaba, Sí. no es que solamente los perseguía y los torturaba, sino que literalmente mandaba a matar a las personas. Él de ese punto pasó a ser un apóstol del Señor, Sí. ¿no? Sí, lo sabemos eso. Y las personas que tenían esa autoridad, ¿sí? Era Jesucristo más sus 2 apóstoles, Sí, nadie más que eso. bien. Se llamó en su momento a personas para poder ministrar a los demás creyentes, ¿no? Sí. Que se dividían en 70, ¿no? Sí, Creo que sí, sí, sí. 70 obispos y demás. Sí, sí. Bien. A ver. Timoteo no era un apóstol, era Timoteo no era un apóstol. Escuchen lo que dice este mormón, que Timoteo no era un obispos y apóstol. demás. Sí, sí. Bien. Timoteo no era un apóstol, Que no. era directamente ¿Cómo que no? otro tipo de sacerdote. No, claro, era un obispo. Exactamente. ¿Cómo que no? Entonces, la autoridad de las llaves primitivas originales Bueno, sí, obispo. Sí, sí, tienes razón. la tenían los 2 apóstoles más el Señor. Sí. Entonces, a menos que Pablo le haya, sí, Pablo, estamos hablando, Sí, sí. a menos que Pablo le haya pasado la autoridad de la apostólica, digamos, el sacerdocio, Ahí está. a otra persona. Sí. Pero en realidad no fue así, porque ¿Cómo que no? Timoteo era o un 70 o un apóstol. El tema es que no fue Pablo, el tema es que fue Pedro. Pedro fue quien delegó la autoridad apostólica a quien fue su ministro sucesor, el obispo sucesor. Y ahí está el tema. ¿Por qué? Porque Pedro tenía la autoridad entre los apóstoles. Él era, digamos, el cabeza, digamos, de los dos. Sí, entonces tenía, pues justamente Pedro fue quien, para nosotros, delegó la autoridad, no después, no en el momento que muere, sino ya antes estaba esa autoridad puesta en la iglesia. Y esto lo vemos por el tema de la historia de la iglesia desde los primeros siglos, que han habido sucesores del apóstol Pedro hasta el día de hoy, por ejemplo. Ok. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos
una lista de 266 sucesores de Pedro del apóstol Pedro hasta lo que sería el Papa, Francisco, ¿entendés? Okay. Entonces ahí es donde nosotros creemos que hay una continuidad apostólica, de la autoridad apostólica, sin haberse cortado en algún momento o destruido esa autoridad apostólica. Okay. ¿Por qué? Porque ya tenemos escrito en los primeros siglos, por ejemplo, San Cipriano, del año 200, tenemos que San Cipriano ya nombra que el sucesor de Pedro, aquel que ha tenido la autoridad apostólica, han sido ciertas personas que han sido los sucesores, digamos, valga la redundancia, del apóstol Pedro hasta esos días. Tenemos a San Cipriano y San Ireneo de León, que es el que da la primera lista. Y tenemos San Justino Mártir, que nos dice también sobre esta sucesión. Y tenemos a San Ignacio de Antioquía también, de los primeros siglos, o sea, ahí del año 100, que San Ignacio de Antioquía era el discípulo directo del apóstol Juan. Okay. Entonces ahí es donde yo me pregunto cómo podemos relacionar o hacer que esta cadena apostólica se destruya, y si se destruyó, que está bien, yo puedo aceptar la premisa de que se destruyó, ¿cuándo se destruye? Porque primeramente, acá como en 2 de Timoteo, cuando dice Pablo, y yo supongo que Pablo le está diciendo acerca de la doctrina, que dice acá, lo que has oído de mí ante muchos testigos, porque además de que Pablo predicaba, no predicaba, digamos, en secreto. Pablo predicó a los judíos, predicó en el Areópago de Atenas, y estas cosas que él predicaba, le dice que ha oído ante muchos testigos, le dice, encarga a hombres fieles, a Timoteo, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa enseñanza. O sea, uno enseña a otro, eso no se acaba, eso no muere, como dice este manual. No se podía corromper, digamos, después de Timoteo. ¿Por qué? Porque le dice Pablo, y acá ya tenemos 2 generaciones, la generación de Pablo, de los apóstoles, la de Timoteo, y una más, después de Timoteo, la que le encarga a hombres fieles, dice. Timoteo tenemos una generación, encarga a hombres fieles que sean idóneos, 2 generaciones, para enseñar también a otros. 3 generaciones tenemos. Y esas 3 generaciones son las que tienen que haber cumplido este mandato de Pablo. Si no las cumplieron y en 3 generaciones ya tenemos, poner que sea escrita Timoteo en el año 50, poner 60, tenemos 3 generaciones, 60, ponerle 100, año 100, y 150 hasta 200, podemos poner las generaciones ahí. O sea que hasta el año 200 mínimo tendría que haber sido cumplido esto que dice Pablo, de que encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Entendés? Entonces, creo que no puede haberse la enseñanza corrompido, por lo menos en 2, 3 generaciones. Y esas 3 generaciones las tenemos atestiguadas en los primeros siglos, con los escritos de los discípulos directos de los apóstoles, que son San Ignacio de Antioquía, que fue obispo puesto por el apóstol mismo Juan y Pablo en Antioquía, donde se llamaban cristianos primero. San Ignacio de Antioquía fue puesto por Juan, el apóstol Juan. Ahí fue. Y además San Ignacio, vieron el pasaje, no sé si le había dicho, cuando el Señor Jesús que bendice a los niños, que toma un niño, ¿viste? Que lo bendice, está en Mateo, si no me equivoco, que él bendice un niño, ¿viste? Si todos fueran como niños, dice, bueno, ese niño que toma ahí, ese era San Ignacio, es una tradición, San Ignacio de Antioquía, ese niño. Sí. Entonces, es muy complicado creer, muy complicado creer que fue corrompida la enseñanza. Y si así lo fue, si fue corrompida, tomamos esa premisa, ¿en qué momento se corrompe? ¿En qué año? ¿En qué momento? Ok. Él dice, con todo, dice Santiago, con todo lo que yo he demostrado, que sí, que sigue la continuidad y no se corrompió. Pero si se corrompió, dice Santiago, ¿en qué año se corrompió? Vamos a ver qué dicen los mormones. La historia. Necesito saber eso. Y si cuando se corrompe, hubo alguien que estuvo enseñando la verdadera doctrina. Exacto. Sí, con respecto a eso, dice como que encarga a hombres fieles. Es como que, no sé, agarra un conjunto de personas y no sé cómo habrá sido ese encargue, ¿no? Pero... Y por imposición de manos, porque así se designaban los obispos bíblicamente. Con imposición de manos se encargaban los obispos, con la imposición de las manos. Él dice que no sabe cómo, y escuchen. Y por imposición de manos, porque así se designaban los obispos bíblicamente. Los obispos y los sucesores, como Matías, se le impuso las manos y se sucedían de esa manera. ¿Se acuerdan en la sucesión de Matías, después de Judas?
Judas. Entonces, esa parte yo no la he encontrado, la de Matías, que le impusieron las manos. Yo sé que hicieron una rifa, una cosa. Si alguien tiene esa cita, por favor que me la mande. No he encontrado esa. Yo he encontrado mucha sucesión, la de Pablo, la de Timoteo, etcétera. Pero esa, la de Matías, el sucesor de Judas, no la he encontrado. Yo sé que hacen una rifa, que lo eligen, que oran, pero de que le imponen las manos, esa parte como que no la dice. Entonces ahí me choca un poquito. Muere, se suicida y tiene que sucederse Matías. Echan suertes y cae sobre Matías. Ajá. Y después la imposición de manos aparece en todo el Nuevo Testamento cuando se designan obispos o presbíteros. Sí, luego de ahí en adelante es que comienzan a imponer las manos, pero a Matías no sé si, no he encontrado esa cita que le impongan las manos. Y echaron suerte, sacaron, ganó Matías y ya lo agregaron a los 12 apóstoles a Matías. En la iglesia. Se lo designaban por la imposición de manos de los apóstoles. A eso es lo que vamos. Si quieren, no hablemos del caso del Papa, puede ser tema para otro día, pero nosotros creemos que el Papa sí es un sucesor apostólico desde el apóstol Pedro hasta hoy. Y hay evidencia histórica de eso. Histórica, incluso bíblica también creemos que puede haber evidencia no tan explícita, pero sí implícita, porque sabemos que el apóstol Pedro fue el primero de los apóstoles y aquel que tenía el primado, digamos, que es lo que llamamos nosotros el primado de Pedro, que es el primado apostólico, las llaves. Cristo le da las llaves a Pedro. Bueno, sí, las llaves. Cuando Jesús le da las llaves a Pedro, ahí está diciendo que ese va a ser el padre de toda Judea, de todo el mundo. Ese va a ser el padre en la fe de todos nosotros. Dice la Biblia ahí que en Isaías 22:20. Ese primado apostólico, creo que ese primado es sucedido a través de los sucesores de Pedro, a quien él encarga. Y ahí tenemos las listas. Claro. ¿Entendés? Sí, con respecto a eso y como otros, no sé cómo los escritos de la Iglesia Católica que tiene, pero no significa, creo yo, como en varias generaciones, puede ser en las mismas generaciones, no significa que ellos están destinados a esta generación y los otros a la próxima generación. Entonces eso es lo que estaba pensando un poco en eso que estaba leyendo, ¿no? Puede ser que sea en todo el mismo momento, ¿no? Pero nosotros creemos en lo que es la apostasía, en lo que es la parte de que se perdieron esas cosas, e incluso puede ser como por parte de los hombres, ¿no? Okay. Como a eso llamado, puede ser que alguno de ellos haya equivocado. Claro, pero... Ok, los mormones creen en la apostasía, pero ¿cuándo sucede la apostasía? ¿Qué pasó? ¿En qué año? ¿En qué tiempo aproximadamente? ¿Cuándo pasó la apostasía? Eso yo quiero saber. Decimos esto por las revelaciones que tenemos y porque creemos en la palabra de Jesucristo cuando él vino a José Smith, ¿no? Y le habló, y le dijo eso. Entonces, como eso quita. Cuando Jesús vino y le habló a José Smith, ellos creen en Jesús, pero entonces no creen cuando Jesús dijo que nada iba a destruir a esa iglesia y que él iba a estar con esa iglesia siempre. En esa parte, entonces ellos no creen. Escuchen esto. Pues decimos esto por las revelaciones que tenemos y porque creemos en la palabra de Jesucristo cuando él vino a José Smith, ¿no? Y le habló, y le dijo eso. Entonces, como eso quítalo. Claro, la revelación de José Smith, o sea, yo hasta el momento no la puedo creer. O sea, está... Uy, la revelación de José Smith, la aparición de José Smith, dice Santiago Católico, yo no la puedo creer. Vamos a ver por qué él no puede creer. Escuchen claro, esto. la revelación de José Smith, o sea, yo hasta el momento no la puedo creer. O sea, está todo bien con una revelación personal, pero no es un argumento tan fuerte como para que pueda, no sé, creer que las iglesias estaban corrompidas y que solamente tenía que haber una restauración. Está bien, yo entiendo que puede haber una revelación de parte de Jesús hacia él, o sea, lo puedo entender en el sentido de que comprendo su religión, pero aceptarlo así, sin evidencia alguna, es muy difícil. O sea, la única evidencia que tenemos es el libro del Mormón. Después, y bueno, los testigos supuestamente del libro del Mormón, que ya hablamos la otra vez de los testigos, que es medio difícil también porque tenemos a Martin Harris, ¿entendés? Y Martin Harris, si bien después creyó, pero Martin Harris Smith no volvió a escribir de igual manera las hojas que se perdieron. Entonces hay un argumento fuerte en contra, digamos, de la evidencia del libro, ¿entendés? No pudo volver a escribirlas de nuevo. Es lo mismo que como como Pablo, él tiene su autoridad de Jesucristo, porque Jesucristo vino y como dijo a Pablo a predicar, ¿no? Y como dejar todos sus pecados. Y es lo mismo que José Smith. Claro.
¿no? El tema es Ok, que ellos están comparando a José Smith con Pablo, porque Dios, Jesús, se le aparece a Pablo, y ya tú sabes, usted sabe lo que pasó con Pablo, la conversión de Pablo. Entonces, ellos están comparando eso que le pasó a Pablo con José Smith. A José Smith, según José Smith, se le apareció Jesús, el ángel de luz que vino, y ya y le dio la revelación y todo eso. No sé, ¿ustedes creen eso? ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros creemos que Jesucristo se fue y no es que no dejó nada, Jesucristo. Nosotros creemos que dejó el Espíritu Santo y que nosotros Ajá. creemos que el Espíritu Santo es Dios. Y ahí creo que hay una diferencia entre nosotros. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios y que Dios regula y puede ordenar a aquellos obispos y discípulos, puede guiarlos. Porque Jesucristo dice, yo les voy a dejar un espíritu, un Ajá. paráclito, que Él lo va a guiar a todos. Claro, El Espíritu Santo, cuando Jesús se va, Él manda el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va guiando y va preparando la iglesia y va diciéndole cómo hagan las cosas a los apóstoles. Y así se forma la iglesia. No pudo haber venido después otra Jesús mandado de que a José Smith a restaurar la iglesia. Eso como que no cuadra, señores. va a guiar a toda la verdad. Él nos va a guiar a la verdad. Entonces nosotros creemos que si Él dejó ese espíritu a los apóstoles, Ajá. ese espíritu, como sabemos ahí decía en el juego, que se transmite el Espíritu Santo por imposición de mano, creemos que el Espíritu Santo se transmitía por imposición de mano, y ese Espíritu Santo es Dios. Y por eso mismo es que creemos que estos que han impuesto las manos, San Ignacio de Antioquía, tenemos el escrito de Dionisio del Areopagita, ¿viste? Dionisio, el que se junta con Pablo en Atenas, cuando él predica en el Areópago, bueno, dice que se convierte en tal Dionisio y una Dámaris, en Hechos 17. Y ese Dionisio, tenemos escritos de Dionisio que nos dice cómo era el culto en el primer siglo, nos dice cómo era el culto. Y ya nos dice que ese culto del primer siglo era el culto católico, así nos dicen, con palabras textuales, católico. Entonces, ¿Usted cree que eso no, con respecto a esas cosas, no pueden cambiar? no, ¿sabes? Yo creo que no, porque eso sería dudar y ser escéptico de la historia. Y Pero esto de significa los- que sí. de los manuscritos. Que históricamente el libro del Mormón, sí, ¿cómo que no? Tenemos los manuscritos y todo. No por cómo se. No por dudar de la autenticidad escritural, sino dudar de cómo se hizo. O sea, todas las situaciones que pasaron para que me hicieron dudar un poco con el testimonio de Martin Harvey. De igual manera, no hay problemas. Eso, el testimonio, eso sería para otro tema, pero hablar de la restauración, o sea, hablar de una apostasía, yo necesitaría saber la evidencia y en qué momento fue la apostasía. Y Eso es lo que yo le quiero saber. preguntaba la otra vez porque Yo quiero saber en qué momento fue la apostasía, cuándo pasó que todos apostataron de la fe, en qué tiempo. Eso yo quiero si saber. yo no sé en qué momento fue la apostasía, ¿cómo sé yo que se tiene que restaurar después la iglesia? Ajá, ¿Cómo la iglesia fue exactamente. apóstata 16 siglos en la oscuridad? Incluso Ay, el ay, 18, ay, porque ay. aparece en el 18. Entonces, 16, 18 siglos, 19, que la iglesia estuvo en la oscuridad. Es muchísimo tiempo. Son 1800 años que la iglesia estuvo en completa oscuridad, y todas esas personas que creyeron en esa iglesia, todos se condenaron y estuvieron en el error, 18 siglos. Yo no creo que sea así, porque Jesucristo le dijo a sus apóstoles, yo les doy mi espíritu, y a quienes ustedes escuchan, a mí me escuchan, le dicen Mateo, por eso vayan y prediquen. Y la Biblia no estaba en ese momento. La Biblia se compila tarde, en el siglo IV. Entonces Cristo dijo, vayan y prediquen, predicación oral. Y esa predicación oral tenemos que estar seguros de que realmente fue verdadera la predicación oral. Claro, pero a ver, vamos al tema de solamente escuchar a los maestros. A ver. Lamentablemente, bueno, podemos verlo en las Escrituras. Jesucristo directamente nos lleva a actuar, ¿no? Que primero nos arrepintamos y nos bautizamos. Es más, en casi toda la Biblia dice lo mismo, arrepentidos y se bautizados. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Para poder ser salvos, Sí. ¿sí? No es solamente escuchar la palabra, sino que hay que hacer convenios. Hoy en día hacemos convenios en la iglesia porque se restauró la autoridad y demás, ¿no? Pero yo estaba pensando, mientras estaba escuchando, ¿De qué le va a hablar? Él le va a hablar del bautismo de niños, déjame ver. En cuanto a lo que sería el tema de A ver. de la autoridad del sacerdocio, ¿no? Sí. Ok. Bueno, hoy en día podemos ver que el tema de las escrituras
y más, en cuanto a lo que sería la doctrina en sí, podemos ver de que, yo estaba escuchando porque vos decías que el Espíritu Santo era Dios, digamos, ¿no? Bien. Y podemos ver que en la Biblia hay un montón de ejemplos que se da la posibilidad de que tanto el Espíritu Santo como Dios y como Jesucristo son tres personas completamente diferentes. Sí. Como por ejemplo en el mismo acontecimiento del bautismo de Jesucristo. No, sí, obvio que son tres personas diferentes. Claro, pero cumplen el mismo propósito, o sea, tienen la misma tarea, digamos, de... Pues entonces ellos están de acuerdo con la Trinidad. ¿Están de acuerdo los mormones? O estos mormones, porque él está diciendo que se ven muchas pruebas, pero los testigos de Jehová no creen eso. glorificarlo a Dios, digamos, ¿no? Y de testificar que estas cosas son ciertas. Pero bueno, la cuestión es que, aquí quiero llegar con todo esto, Ajá. de que hoy en día podemos ver de que todavía en el mundo, no es que el mundo estaba perdido, sino que como había comentado anteriormente, hay personas que querían seguir a Jesucristo, ¿no? Que querían seguir sus enseñanzas, y de que eran buenas personas justas, digamos, ¿no? Pero con el transcurso del tiempo, ¿sí? Podemos ver de que la revelación que se le daba al profeta junto a sus dos apóstoles, la revelación, ¿sí? Que es el conducto que tiene Dios hacia nosotros, ¿sí? Para poder decir lo que realmente Dios quiere que nosotros obedezcamos o hagamos en esta vida, digamos, ¿no? Esa revelación en ese momento ya no estaba más. Entonces, esa revelación ya no estaba más. ¿Qué fue lo que él dijo? Esa revelación en ese momento ya no estaba más. Ya no Entonces, estaba más esa revelación, dice. Cada uno, hasta hoy podemos ver las distintas formas, por ejemplo, de la Santa Cena, la limpieza de la Santa Cena, las distintas formas de, por ejemplo, el bautismo. La bautismo es una ordenanza clave, ¿no? en el transcurso del discipulado para poder volver a Dios. Entonces, el punto clave es que las personas querían seguir a Dios, pero no tenían esa revelación para saber la manera correcta de cómo hay que hacerlo, ¿no? Exactamente. Entonces empezaron a ramificar todas las doctrinas. Exactamente. Y esa es la apostasía. Exacto. Yo entiendo que puede haber habido una... Ok, él dice que esa fue la apostasía. Las doctrinas. Exactamente. Y esa es la apostasía. Exacto. Yo entiendo que puede haber habido una apostasía. El tema, más no de la iglesia. Ahí es el tema. O sea, yo creo que la iglesia siempre estuvo firme en un camino y que de ahí han surgido y han salido apóstatas y herejes y herejías a lo largo de todos los siglos. Lo que Santiago dice que, claro, en todo el tiempo ha habido apostasía. Ha habido algunas personas, grupitos de la iglesia que se salen y o no creen y hacen apostasía, pero la iglesia en sí ha estado siempre en la verdad y ha estado ahí firme. Algunas personas salen y apostatan o no creen, son herejes, pero la iglesia sigue ahí firme, aunque algunas personas salgan de eso. Eso es lo que está diciendo Santiago. Muy bien. Porque desde ya del primer siglo tenemos herejes que han negado muchas cosas doctrinales. Por ejemplo, que Jesús es Dios. Desde el primer siglo se ha negado que Jesús sea Dios. ¿Entendés? Lo han negado muchos. ¿Y eso de quiénes provenían? Por ejemplo, de algunos herejes como Marción, por ejemplo, del primer siglo, o tenemos todos los herejes de los gnósticos, de las herejías gnósticas del primer siglo, o de la resurrección, por ejemplo, que no creían en la resurrección, tema vital y doctrina vital del Evangelio. Los herejes, ya los gnósticos, negaban la resurrección, decían que había sido una resurrección aparente y no física. Entonces, ya tenemos gente que ha negado desde los primeros siglos. El tema es que esa doctrina apostólica tiene que haber permanecido. ¿Por qué? Porque si no estamos haciendo mentiroso a Cristo cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso contra es clave. La iglesia que yo edifico. Y la iglesia que él edificó en el primer siglo, porque él no la edificó en el siglo XVIII ni XVII, él la edificó en el primer siglo. Esa iglesia en los apóstoles, como dice Hechos de los Apóstoles, es clarísimo. Bueno. En Hechos de los Apóstoles lo dice claro. Ese punto es bueno, el que está diciendo Que Santiago. la iglesia no se puede haber corrompido. Cuando dicen Hechos 2, 28, 38, dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense. Órdenes de la iglesia, arrepentidos y bautizarse. Dice, cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Primero queda para el perdón de los pecados el bautismo. Ya los protestantes en el siglo XVII niegan que sea para el perdón de los pecados el bautismo. Nosotros no, ni la iglesia apostólica lo negó nunca. Y después, y reciben el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y acá también está el bautismo del niño. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, dice, y para todos los que estén lejos. En cuanto al Señor nuestro Dios, ya el bautismo del niño era del primer siglo. O sea, eso es innegable. Hay hasta pruebas arqueológicas de los bautisterios de los niños
Ok. y pruebas en Roma, en todos lados del bautisterio de los niños. Pero hijos, dice hijos. Niño de que No, dice hijos, no niños, ¿no? Sí, hijos, para vuestros hijos. No está Eso se explícito. puede, no Sí, significa- se puede significar, sí, puede haber otro puede ser, significado, sí. no dice específico. Ok, es cierto, puede tener otro significado. Puede ser que los hijos míos, ya los hijos míos grandes pueden ser, pero puede ser que mis hijos, pero mis hijos pequeños, porque Jesús manda a bautizar a todos. Vayan y bauticen a todos. Él no dijo, vayan y bauticen a los hijos grandes. Él dijo a todos en general. Y todo es todo. No, explícitamente no, pero implícitamente yo lo afirmo porque ya en el primer siglo tenemos escritos como los de Dionisio, que te había comentado, que ya había bautismo de niños, y las constituciones apostólicas, que es otro libro, que ya habían Ok. bautismo. Está bien, si no lo querés tomar, está bien, no hay problema, pero no estamos hablando del bautismo, ¿no? Dice, reciban, arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor Dios nos llamará. Y bueno, Ok. después dice, sé salvo de esta generación, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadían a la iglesia aquel día como 3.000 personas. Ok. Se añadieron a la iglesia luego del bautismo. Entonces, ya en Hechos de los Apóstoles estamos hablando del siglo I, ¿no? Ya había una iglesia a la cual se añadían las personas con el bautismo. Sí. Una cosa con eso dice como para el perdón de los pecados, pero nosotros, bueno, también declaramos que los niños como no tienen pecados, o sea, como los bebés no tienen pecados. Claro. Sí, porque no creen en el pecado original. No creemos que cada uno es responsable de Claro. sus actos, pero Ok. también Jesucristo mismo, y en el libro de Mormón se habla también de los bautismos de niños, y Jesucristo habla de la forma de bautizarse, porque en la Iglesia Católica como lo bautizan de otra manera también. Sí, se bautiza con agua en la frente o a través de la inmersión. De cualquiera de las dos maneras es válido. La Iglesia Católica no solo bautiza por efusión, que es con el agua en la frente, sino por inmersión también. Así que las dos maneras son válidas. ¿Por qué? Porque tenemos un escrito del siglo del año 45, del año 50. Yo generalmente Wow. que yo con la cabeza no. Bueno, esta vez no, pero sí, incluso los bautisterios, mira, yo tuve la gracia de poder visitar Roma y las catacumbas, y en las Wow. catacumbas de San Calixto vos podés ver los bautisterios grandes que se hacían para que la gente fuera sumergida. Incluso tenemos una iglesia del siglo I en Roma, en Jerusalén, que hay un altar en la iglesia, la forma tradicional de la iglesia católica, un altar, imágenes, en la iglesia imágenes, Ojo. y bautisterio al costado. Tenían un bautisterio grande donde se inmertían a las personas. Obviamente fue una práctica más común en los primeros siglos. Después la iglesia opta por hacer la efusión, que es válida también, el agua en la frente, porque el signo del bautismo es el agua. La materia esa que hace efectivo el sacramento es el agua. El agua. No es necesariamente cantidades de agua, ni El un río, espíritu. ni un mar, sino el agua mismo. Ahí Eso con es el lo que creemos espíritu. nosotros en el Claro, en sacramento. realidad el Sí, bautismo porque la Biblia dice que Juan bautizaba con agua, pero que Jesús bautiza con el Espíritu. es el sinónimo o el ejemplo de que cuando una persona entra al agua es como que muere ese ser pecador, digamos, y vuelve a resurgir una persona completamente limpia. Claro. Ese sería el Para el sinónimo. perdón de los pecados. Sí. Claro. Bueno, por eso les digo yo, o sea, saliendo del tema del bautismo, ¿no? Se añadieron a la iglesia, dice, con el bautismo. Ok. Entonces nosotros vemos que ya en el primer siglo, en Hechos de los Apóstoles, ya había una iglesia Exacto. fundada por Jesucristo, Ya hay y una esa iglesia se añadían las personas. Acá se añadieron como 3.000. Entonces, como fue fundada por Cristo, como Él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, creo que no puede haber habido apostasía. De la Exacto. iglesia estamos hablando, ¿no? Puede haber Claro. sido que haya personas que se hayan alejado de la iglesia, hayan apostatado, se hayan Exacto. ido. Sí, hay muchos que se han ido. Incluso en el siglo XVI se ha ido Lutero, que era un sacerdote, que luego fue hereje. Lutero fue considerado excomulgado de la iglesia. Ajá. Y así como los demás protestantes que negaban doctrinas básicas, fundamentales, Ok. como la Eucaristía, por ejemplo, el sacramento del pan y del vino, como verdadero pan, como verdadera sangre, no como mero símbolo, que es lo que Uy. creemos nosotros en la Eucaristía, como Jesucristo dice, esto es mi cuerpo, esto, creemos que ese es su cuerpo realmente.
Ok, me gustaría saber qué piensan los mormones sobre el pan y el vino. ¿Creen que es un símbolo o que es verdad? Es real. Se convierte ese pan en el cuerpo y ese vino en la sangre. Eso creemos nosotros. Entonces, esa realidad que se niega en el siglo XVI y que ya era negada también antes, te hace que vos tengas comulgado de la iglesia, así como se fue Lutero, como se fue Calvino, que empezaron a negar eso, diciendo que era un mero símbolo, Zwinglio, que era un mero símbolo, y hoy en día ya todo el mundo cree que comen el pan en la cena y es pan. Ojo, antes Lutero, Calvino y todito, ellos creían que era verdadero y luego ya apostataron, ya no creían, decían que es un símbolo. No tiene nada de especial. Bueno. Sí. También Lutero, con el tema de eso de... ¿Cómo es eso que viene de la iglesia también? A ver. Del tema que tenían que pagar. De las indulgencias. Que tenían que pagar para como ser libres y que no tenía oportunidad, como era sí. También condenado, en un sentido de... Sí, la iglesia en realidad, bueno, ese sería otro tema, pero el tema de las indulgencias es... Lutero nunca negó la indulgencia en sí. La indulgencia es un... No tengo la definición correcta ahora, pero es un método, ¿qué? Es una especie de paga que yo hago por el pecado. Paga en el sentido por ahí material, físico de lo que yo cometí. Okay. Un ejemplo sería si yo rompo la ventana de mi vecino y yo le voy y le pido perdón. No me alcanza solamente con que yo le pida perdón a mi vecino y listo, y deje la ventana rota. Yo tengo que reponer esa ventana. Entonces eso es la indulgencia. Yo tengo que reponer con buena obra aquella mala obra que hice. Acá es el arrepentimiento. O sea, si uno hizo algo a alguien, a una otra persona, algo malo, digamos, hay que reparar esa situación, es parte del arrepentimiento. Claro, sí, viene a comparar, en complemento con el arrepentimiento. Sí, el tema es que Lutero nunca negó eso. Lutero lo que niega es que yo le cobre de más. ¿Entendés? Que esa paga que me da, yo me exceda con ese pago. No, pagame la ventana y también la puerta y todo lo demás. Claro, eso porque una administración de... Sí, es una mala administración de ese sacramento. ¿Por qué? Porque de esa indulgencia. ¿Por qué? Porque en realidad no es que se cobraba para el perdón de los pecados ni nada. Simplemente que esa indulgencia iba en forma de dinero para construir lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro en Roma. Estaba en construcción en ese momento, la Basílica. Eso fue lo que desató todo, esa indulgencia de la Basílica, que querían reunir ese dinero para ayudar a la Basílica, y los que tenían pecado pues daban un dinerito ahí para que lo tomaran en cuenta. Ahí fue que se desató todo, por eso fue que Lutero se alborotó ahí. Eso es otra historia. San Pedro. Esa indulgencia se pagaba, se contribuía para esa construcción de la Basílica. Okay. Entonces Lutero supuestamente llega indignado, porque eso de la indulgencia no lo dice apenas vuelve de Roma, porque todo el mundo dice, no, fue a Roma, de Alemania, y vio toda la corrupción ahí, y después hizo la reforma. No, pasaron como 5 años más o menos, y Lutero ahí recién dijo, no, las indulgencias. ¿Por qué? Porque ya se estaba gestando en él lo que iba a ser políticamente la reforma, porque la reforma no es que fue algo espiritual, y que Lutero fue un iluminado de Dios, que no, fue casi netamente político. Lutero recibió el apoyo de los príncipes alemanes para quedarse con todas las catedrales y la guita de Alemania. Se quedaron todos los príncipes de Alemania y Flandes con todas las basílicas, con todas las catedrales de Alemania. ¿Por qué? Porque no querían que el dinero vaya a Roma. ¿Entendés? Tenían el poder dividido. O sea, no, pero la cristiandad está dividida. Quieren el poder acá. ¿Por qué tiene que permanecer? No, queremos el poder acá. Lo lograron. Se quedaron con el poder en Alemania, en toda la zona de Flandes. Pasó lo mismo en Inglaterra. Y hoy vemos como los países ingleses, en cierto sentido, no sé si tanto, pero ya los países ingleses están dominando en cuestión económica. Y casi desde el siglo XVI, un poco más, empiezan a dominar un poco en cuestiones económicas. Cuestiones políticas. La reforma fue muy cuestiones que se aprovechó de situaciones de la religión, se aprovecharon de Lutero, los príncipes alemanes y muchos reyes como como Enrique VIII en Inglaterra, que hizo ciencia americana. Bueno, se aprovecharon de esta situación con Lutero. Obviamente Lutero quería también su poder espiritual, digamos. Entonces se aprovecharon de eso, tomaron a Lutero como un títere para que él maneje el poder espiritual y ellos tomaron el control político. ¿Cómo? Es una historia muy política la reforma.
tema complicado para analizar porque es muy, muy largo y lleva mucho tiempo de debate, pero es muy político. No es que Lutero un iluminado especial, para nada. Reconozco que era inteligente, que era una persona con mucho carisma, se reconoce porque tengo los escritos de Lutero, yo los leí personalmente, pero no hay nada que sirva, porque es todo un ataque directo a la iglesia. Incluso se hicieron panfletos en el siglo XVI con la creación de la imprenta, se empezaron a hacer panfletos con imágenes del Papa, con cara de cerdo, con pata de cabra, diciendo que la iglesia católica era la gran ramera. Todo eso se difundió en Alemania y en Inglaterra. Y todo ese panfleterío se difundió en toda Alemania e Inglaterra, y así hizo que mucha gente empezara a descalificar a la iglesia católica. Obviamente no reaccionó la iglesia católica, reacciona un poco más tarde en el Concilio de Trento y cuando se descubre el Nuevo Mundo, América, que ahí la iglesia católica es un despertar inmenso. La iglesia católica, en todo lo que es la evangelización, aparecen los sacerdotes que van a evangelizar América, la construcción de universidades. Claro, por fuerza, más que nada. Exactamente. Y más que nada por una cuestión de una reacción ante semejante revolución que se hizo después de la Reforma, porque sinceramente la Iglesia no se esperaba eso, no se esperaba que hubiera tal revolución luego de la Reforma y que se empiece a expandir de la manera que se expandió, después con Calvino y todos los demás. ¿Por qué? Por el tema de la libre interpretación. Agarró la libre interpretación Lutero, el libre examen, como lo decía él. No, acá tenemos la Biblia que se interpreta sola, se interpreta ella misma. Acá uno tiene que hacer como yo, leer la Biblia y que ella te diga, que te interprete. No necesitamos ningún intérprete, tengo yo y Dios. Y acá tengo la Biblia, listo. Ahí fue que comenzó todo, ahí fue que cada quien dijo, no, pueden leer la Biblia e interpretarla a su manera. Ahí fue que es rebú, como dice. Es el libre examen. Y así ha pasado en la mayor tragedia en la religión, porque ya nadie interpreta, ya no hay intérprete. Ya la iglesia no tiene, supuestamente, para Lutero, autoridad para interpretar. Entonces Lutero interpreta una cosa, después surge Calvino que interpreta otra, diferente a Lutero. Después surge Zwinglio que se pelea con Lutero e interpreta otra cosa. Dice, si vos tenés autoridad para interpretar, entonces yo también tengo. Y sale otro diciendo yo también. Y así surgieron y surgen hoy mismo, cada día, más sectas y más sectas diciendo, no. Señores, esto es grande lo que ha pasado. Nosotros somos bíblicos. Está la secta de Han Shan-Hong, que le había dicho el otro día, están en la plaza acá, predicando que hay una diosa madre. Y ellos interpretan que hay te dicen, hermano, ¿no conoce usted la diosa madre? Y le interpretan así. Dice, porque acá en Génesis dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, y como la imagen de Dios no es solamente hombre, tiene que ser la imagen de mujer también, entonces Dios es mujer también. Y así te interpretan. Y dicen, no, Dios es mujer. Y así sale uno con una cosa, sale otro con otra. Entonces, si yo quiero hablar de una apostasía, tiene que haber algo real, alguien que me diga en qué momento surge la apostasía, con quién surge la apostasía, y quiénes son los que sí se mantuvieron firmes. Porque tiene que haber alguien que se haya mantenido firme, porque acá dice que a la iglesia se iban añadiendo personas. Una iglesia se tiene que haber mantenido firme, la de Cristo. No sé si quería hablar de escuché Vamos a ver qué van a decir. Vamos a ver qué van a decir los mormones, que esto está bueno, señores. Yo, personalmente, te puedes ver, yo soy miembro de la iglesia de misioneros, y te puedo decir de que, bueno, en primer lugar, el tema de lo que es la roca, que está hablando por Pedro, roca es no es roca como un edificio, sino que en realidad la interpretación del sinónimo roca sería la revelación. Y la revelación nunca más se va a sacar de la tierra. Por medio de la revelación es el cual, a pesar de que se abren las puertas del infierno, la revelación va a estar permanente en la tierra cuando estaba con los apóstoles, ¿no? Pero bueno, si querés, y si... Bueno, eso sería una interpretación. Claro, sí, igual si querés y me lo permitís, yo puedo verlo en mi casa y después le mando, no hay ningún problema. Yo, si me lo permiten, digamos, ¿no? Eso sería una interpretación que la hicieron también los protestantes en el siglo XVI, diciendo de que para negar el primado de Pedro, o el papado, digamos, le dijeron que es una interpretación de la revelación de Pedro. Pedro dice, cuando le dice, tú eres el Cristo, ¿quién dice que soy yo? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, no te lo ha revelado carne ni sangre, le dice Cristo, y por eso yo te digo que tú eres Pedro. O sea, por esa revelación que vos tuviste, yo te digo que vos eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y esa piedra, roca, es esa revelación. Bien, si lo tomamos en sentido espiritual,
está muy bien, sí, la revelación fue esa. Pero hay otra cosa, lo que viene después. Dice, Y yo a ti te doy la llave del reino, Claro, a ti te doy la la llave del llave de reino. la autoridad. Ahí que está el detalle. Y yo a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Uy, ¿qué significa eso? Y yo a ti te doy la llave del reino, Claro, a ti te doy la la llave del llave de reino. la autoridad sacerdotal. Y podré atar y desatar. Exactamente. Autoridad, la Ahí está el autoridad. tema. Creemos que esas llaves sí las tuvo Pedro y sí fue el primado y sí tiene esa autoridad Sí. para poder dar un sucesor, para poder Al poner parecer, a sí. alguien como primado, como cabeza, como papa. Creemos que Ajá. sí lo puede hacer. Y ahí está el problema con el protestante que dice que no tiene sucesor y que se termina cuando muere. Muere Uy. Pedro, ya está, se terminó, no hay más. Bueno, me tienen que demostrar si es verdad eso. Históricamente, necesito saberlo. Si cuando murió Pedro no dejó a nadie. Yo tengo Ajá. los escritos que sí, pero bueno, por eso, ahí es donde yo digo, y que la iglesia sí permaneció, que no hubo una apostasía de la iglesia, ¿no? De la Ojo. iglesia estamos hablando. Que puede haber apostasía en el primer siglo, segundo sí, pero de la iglesia misma no, porque Cristo dijo no, en esta iglesia no va a prevalecer nada, nada Exacto. la va a tirar, nada la va a voltear, porque Ay, yo ay, acá ay. dejo el Espíritu Santo y porque las puertas del Hades no prevalecen contra ella, no la van a tirar. Es la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, que según ustedes, bueno, es la de los santos de los últimos días, y según Uy. nosotros la iglesia de Jesucristo, iglesia católica. Entonces ahí es donde yo tengo que ver si realmente hubo ¿Le llamaron católica o...? sí, le llamaron católica, justamente. Por eso Sí, en el año 107, 110, San Ignacio de Antioquía le llama a la iglesia que había, la única, le llama católico, lo universal. mismo, ¿Qué significa católica? católica significa, en Universal. sentido estricto es universal. Católica, católicos en griego es universal. Pero en el sentido de Ajá. ortodoxia, en el sentido de que es todo, en ese sentido es que lo entendemos nosotros, cuestión del todo, porque la Iglesia Católica comprende todo, la cristiandad, la ortodoxia, el universal. Ok. Y aquellos grupos que están fuera de la Iglesia son los grupos que serían el sector Ok. aparte, digamos. Por eso es que se llama secta, porque es como un sector aparte del todo. Que ese todo Se acabó, no, se acabó. Ok, continuará en segunda parte. Wow, ahí tiene otra parte. Díganme, señores, si ustedes quieren ver la otra parte de este debate, tres mormones, un católico, Santiago católico. Wow, qué interesante está. Sí, estaba largo, ya estaba largo. Señores, les dejaré el link aquí de este canal Santiago Católico para que ustedes vean y me digan qué les pareció este canal. Muy bueno, me gusta el canal Santiago Católico. Y sobre este debate, díganme, ¿qué usted opina de lo que se habló aquí? Me llama mucho la atención los mormones y los testigos de Jehová. Creen una cosa media extraña. Nos vemos en el próximo video. Si ustedes quieren, le hacemos la segunda parte. Díganme si le hacemos la segunda parte. Así que recuerda que Dios siempre te da lo mejor y lo que te conviene. Dale like, suscríbete.